Benditas son nuevas para mí. Señor Jesús, ¿todos recibieron sus hojitas? Creo que están pasando. Señor Jesús, mi familia siempre nos enseñaron que antes de comer hay que orar por los alimentos, ¿no? Igual es con la palabra, ¿no? La palabra es nuestro alimento de vida y siempre debemos agradecer al Señor porque tenemos esa oportunidad de disfrutar de su palabra. Amén. ¿Qué tal si todos nos ponemos de pie? Amén. Y vamos a comenzar orando y vamos a terminar orando. Amén. Señor Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Señor, por la oportunidad que nos das. Amén. Señor, de disfrutar de tu palabra. Amén. De disfrutar cuán rica es tu persona. Amén. Señor Jesús, amén, gracias por cada uno de mis hermanos. Amén. Señor, aquí presentes. Señor, nos reunimos en tu nombre. Amén. Tú siendo el centro de esta reunión. Sí. Señor, bendice a cada uno de ellos. Sí. Señor, guárdalos por donde ellos estén. Amén. Señor, guarda sus familias. Amén. Señor, que ellos puedan recibir tu palabra. Sí. Señor, pueda tu palabra caer en buena tierra. Sí. Gracias, Señor. Amén. Señor, porque tú tienes una expectativa muy grande con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Jesús es el Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Tú sí? ¿Qué dicen los papelitos? Yo no tengo papelito. ¿No llegó papel? Justo hoy día queríamos hacer algo diferente hoy día en la reunión y siempre la palabra es el centro de todo, ¿no? Y en el papelito yo justo estaba preguntando qué podemos dar a los chicos, hacer una pregunta para que al final de la reunión ellos vean más o menos cuál es el propósito, en qué ayudó la palabra en ese día, ¿no? Y en el papelito dice, ¿qué aparta tu corazón de Dios? Acá no queremos exponer a nadie, acá no queremos que cada uno se levante y diga, ¿no? Porque cada uno sabe qué es lo que lo aleja del Señor. Pero antes de entrar de lleno al tema, quería contarles una experiencia, ¿no? Justo compartimos también allá en San Juan Lorigancho. Cuando yo estaba en Brasil, estaba participando del CEPEP, que es un centro de perfeccionamiento, ¿no? Para predicar, para hacer misiones, ¿no? Y cuando estábamos allá, el coordinador tenía un hijito, ¿no? Que era bien pegado conmigo, ¿no? Y yo jugaba con él y nos dijeron que nos íbamos a ir de viaje para una ciudad, bueno, a 1000 kilómetros de donde estábamos. Entonces íbamos a ir en avión y a él le encantan los aviones. O sea, no hay cosa que le guste más a él que los aviones. Su papá cuando viaja a veces, su papá es un hermano que coopera bastante en las cosas del Señor y él siempre cuando viaja a Bolivia, a Perú, a Ecuador, donde él más va, él siempre tiene que tomar una foto del avión que está viajando y enviársela a su hijo por medio de la mamá. Cuando está el WhatsApp, Messenger, todo, le envía y él le gusta. Él le gusta esos aviones N-12, que son así de guerra. O sea, todo lo que es aviones le gusta. Y nosotros íbamos a ir en el avión y nos compraron el pasaje un mes antes. Al comprarnos el pasaje un mes antes, hermano, un mes me tuvo diciendo, tío, ya vamos a viajar. Pasaron 3 semanas, me decía, tío, ya vamos a viajar. Pasaron 2 semanas, me decía, tío, ¿ya viajamos? Faltaban 5 días, me decía, tío, ya vamos a viajar. Todos los días era la misma historia. Yo ya un poco como que ya estaba, sí, ya vamos a viajar, ya Andrés, ya vamos a viajar, ¿no? Y él decía, tío, ya. Llegó el día, nuestro vuelo era a las 5 de la tarde, llegó a las 6 de la mañana, me fue a levantar y me dijo, Jonathan, ¿ya vamos a viajar? No, todavía no vamos a viajar, déjame dormir, Andrés, a esta hora hasta Los Ángeles están durmiendo, le digo. Y él seguía, todo el día fue así. Llegamos al aeropuerto, pasamos el check-in, todo, llegamos, ya, y faltaban 2 horas que teníamos que esperar, y él decía, ya, ese es nuestro avión, ya la chica, y a veces llaman, ¿no? Por vuelo tal, que esto, que lo otro, y decía, ese es mi avión, ese es nuestro avión, y yo le decía, ya, Andrés, y justo dije, vuelo, ahí la compañía se llama Gol, ¿no? Vuelo Gol 340, nos subimos al avión rápido, él se sentó, y mira, sus papás viajaban con nosotros, y su papá bien malo, bien bueno, lo coloca a mi costado, ¿no? 1 hora y media ahí al costado, y él decía, Jonathan, mira el color del asiento, es naranjado. Jonathan, mira la aeromoza. Mira, Jonathan, mira el baño, me decía. Y yo estaba en verdad un poco fastidiado, ¿no? Tanto que te pregunte así, ¿no? Entonces yo agarraba y decía, ya, mira el baño. Es bueno saber eso, Andrés, ¿no? Mira, Jonathan, 1 hora y media así. Llegamos, disfrutamos de la conferencia y teníamos que volar al día siguiente a otra ciudad, bueno, también cercana, la misma historia. Todo se repitió.
Y llegó y ahora para regresarnos a donde vivíamos, lo mismo. Me dijo, Jonathan, ya vamos a volar. Llegó el día, Jonathan, ya vamos a despegar. Llegamos a subir al avión. Mira el color del avión. Ya hasta ese momento yo estallé y dije, André, hemos estado hace 2 días en un avión. Hace un día hemos estado en otro. ¿Y por qué tienes esas mismas ganas, esa misma expectativa por esto? Y la respuesta que me dijo, yo nunca me la voy a olvidar. Él me dijo, sobre este avión, yo sé que hace 2 días hemos subido un avión. Yo sé que hace un día también hemos estado en otro. Pero sobre este avión nunca hemos estado. Y ahí el Señor, yo me doy cuenta que me habla, ¿no? Directamente. Me dice, Jonathan, ¿tú te has acostumbrado siempre a las reuniones? ¿O las reuniones son diferentes para ti cada reunión? ¿Todas las reuniones para ti son iguales, Jonathan? ¿O tú te has acostumbrado con mi presencia y con tu disfrute? Eso fue un golpe así tremendo, ¿no? Y siempre nosotros, hermanos, debemos crear expectativa a todas las reuniones. Sea reunión que fuera, nosotros debemos dar una expectativa diferente. Esta reunión que estamos disfrutando nunca más se va a volver a repetir. La conferencia que se avecina, esa conferencia va a ser muy disfrutable por fe, pero nunca se va a volver a repetir. Nosotros debemos valorar cada momento en la presencia del Señor. Siempre debemos valorar, debemos crear expectativa, debemos estar como André, ¿no? Mira cómo va a ser la reunión, qué himnos vamos a cantar, cuántos hermanos van a ir. Esa debe ser nuestra expectativa en las cosas del Señor. Cuando son nuestras cosas, a veces nosotros estamos hasta desesperados, pero en las cosas del Señor debe ir a un nivel mucho mayor. Debemos disfrutar al Señor de una manera diferente. Ahora entrando al tema, ¿no? El tema de esta semana es palabra y conducta, ¿no? Yo decía, ¿por qué me tiene que tocar este tema palabra y conducta, ¿no? Yo quería amor y pureza, o espíritu y fe, ¿no? Qué mal, pero palabra y conducta, ¿no? Realmente yo no soy un ejemplo para nadie. Yo no soy un ejemplo para nadie, pero yo creo que el Señor en mí está formando un Cristo que algún día vamos a estar a la estatura de Él. Y debemos ser recíprocos con ese amor. Entonces vamos de lleno a la palabra. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Como dice nuestro hermano Esteban, velocidad bíblica. 1 Timoteo 4:12. Creo que en mi Biblia no en Timoteo. Acá está. 1 Timoteo 4:12. Sí, todos tienen. Hay un montón de gedeones ahí. Dice 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren, todos esos temas los vamos a tocar en 3 reuniones. Y vamos a tocar ahora palabra y conducta. Vamos a separar palabra y conducta. Vamos a primero hablar palabra. ¿Qué es la palabra para nosotros? ¿O qué es palabra? ¿Quién puede decir qué es palabra? A ver, Pablito, más conocido como Pablito. ¿Qué es palabra para ti, Pablito? ¿Qué es ahora falta Ser ejemplo en palabras. La Biblia. disfrutar de la Biblia? Claro. ¿Qué es ser ejemplo en palabra, Edu? Repite la pregunta. ¿Qué es ser ejemplo en palabra? Ser ejemplo en palabra. Suelta nomás, sin miedo, acá nadie te... Sí sé, pero no sé cómo expresarlo. Ser ejemplo en palabra. Ser ejemplo en palabra es que tú cumplas lo que te propongas, ¿no? Timoteo en este caso, la epístola a Timoteo fue escrita por Pablo, fue escrita a Timoteo, y Timoteo era un jovencito, ponte de 17, 20, 22, la Biblia no relata exactamente, pero Timoteo era un jovencito, y esta epístola fue escrita en el año 65 después de Cristo. O sea, posiblemente Timoteo no lo haya visto al Señor así en físico, ¿no? Pero en él había sido algo, era un joven diferente, que para Pablo él valía mucho. Timoteo era un joven que valía mucho delante del Señor, porque él había colocado en su corazón servirlo muy joven.
Y yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, el Señor colocó un sentir. Por eso estamos aquí. Yo creo que ninguno aquí llegó por casualidad. Timoteo, donde estaba, él no llegó por casualidad. Hubo un propósito. Y él se dio cuenta de ese propósito. Él se dio cuenta que valía mucho para el Señor, como cada uno de nosotros valemos. Ahora vamos a Jeremías. Los que son gedeones, no hay Jeremías, por si acaso. No busquen. Bueno, pueden escuchar. Ahora, Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Iba a hablar mucho sobre ser ejemplo en palabra. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hay en nuestra boca? Señor Jesús, dice Jeremías 1:4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 4:5. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Este versículo me da una alegría tremenda porque ninguno de nosotros es por casualidad. Ninguno de nosotros fue porque, nací, mi mamá se conoció con mi papá y yo fui el frutito del amor. No, no es así. El Señor te conocía antes que te formase en el vientre de tu madre. Mira qué dice, y antes que nacieses te santifiqué. Santificar, ¿qué significa? Separar, serlo santo, hacerlo apartado. Tú no perteneces a este mundo. Y dice, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta ¿a quién? A las naciones. Profetizar, ¿qué significa, Esteban? Hablar por Dios. ¿Qué son las naciones, Javier? Perú es una nación. Las personas. Todo, por ejemplo, cuando yo voy a Brasil, a mí me conocen por Perú. ¿Por qué? Porque represento una nación. Las naciones son las personas. Acá dice, te di por profeta a las naciones. Te di para que hables de Dios a las personas. Señor Jesús, el 6. Y yo dije, mire siempre la pregunta que tiene un joven o hermano en general cuando el Señor le propone algo. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En la versión del griego original dice, no sé hablar porque soy muy joven. ¿Alguna vez el Señor no te ha mostrado algo y tú te has hecho así como que conmigo no era? A veces el Señor quiere usarte de una manera así que cambie toda una generación, pero tú dices, no, Señor, ahorita no, después, ahorita no joven, así como dicen, ¿no? Ahorita no joven, ¿no? O llámalo a otro, o él disfruta más que yo. No debemos automenospreciarnos. Acá en el en el 5 dice que el Señor no separó. O sea, ese es tu lugar, esa es tu función. El Señor quiere que tú profetices a todas las naciones. Eso tiene que ver mucho con palabra, con ser ejemplo en palabra. El número 7 dice, y me dijo Jehová, no digas, en vez de niño vamos a ponerle joven, no digas, soy un joven, porque a todo lo que te envíe irás tú. Irás todo lo que te mande. Ahí nomás. Ahí vamos a ponerle un frenito, así como Alfredito, un frenito. Dice, no digas soy un joven, porque todo lo que te envíe, irás tú. Así tú no quieras, el Señor te va a enviar. Así tú no quieras, de repente tú le des la contra al Señor, el Señor te va a enviar, porque Él sabe que tú lo vas a hacer. Y el siguiente versículo que dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando tú te sientas oprimido, cuando tú te sientas que el mundo te ahoga, el Señor es tu libertad. Amén. El Señor es aquel que te va a libertar. Es aquel que te va a dejar libre de este mundo. Vamos al 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó, ¿qué? Mi boca. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras, ¿en qué? En tu boca. Tú no te preocupes en qué hablar. Tú no te preocupes si te vas a equivocar o lo vas a decir bien o lo vas a decir mal. No te preocupes en eso, porque el Señor va a colocar, ¿qué?
su palabra en nuestra boca. Señor Jesús, dice que he aquí, he puesto mis palabras ¿en qué? En tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre ¿qué? Naciones y sobre reinos. Mira, subió uno más. Antes eran naciones, pero ahora la responsabilidad creció. ¿Sobre qué? Sobre reinos. Dice, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Señor Jesús, mire toda la autoridad y poder que podemos tener con solo nuestras palabras. El versículo 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, Freddy? ¿Qué ves tú, Marcela? ¿Qué ves tú, Aldito? Dice, y dije, veo una vara de almendro. La vara en la Biblia representa la autoridad del Señor. O sea, ya el Señor le había mostrado todo a Jeremías. Ya no era para que él se disponga. Y él lo hizo. El versículo 12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Él puso la palabra. No te preocupes si tú no sabes hablar, si la vergüenza, a veces lo primero que viene a nosotros es la vergüenza. Y les digo una cosa, que la vergüenza es una característica, un principio satánico. Porque el hombre cuando pecó, ¿qué vino a él? La vergüenza. Y se escondió. ¿Ellos qué hicieron? Se escondieron y agarraron hoja de ¿qué? De higuera. Y se cubrieron. Y para el Señor ellos estaban desnudos. Por más que tú hagas buenas obras o hagas lo que a ti te parece bien, el Señor es el único que quita el pecado del hombre. O sea, para ti, nosotros podemos hacer muy buenas obras, podemos hablar muy bien, pero el Señor es el que hace las cosas. Señor Jesús, yo creo que acá todos tenemos algo en que hablar. Yo creo que en lo que es palabra, Jeremías él no hablaba cualquier cosa. Después que el Señor le plantea en el capítulo 1 de Jeremías, su vida de él cambió. Y eso es lo que la palabra del Señor hace con nuestro vivir. Nosotros tenemos un encuentro con el Señor y nuestra vida cambia por completo. A veces, por ejemplo, el Jonathan de 10 años no es el mismo Jonathan de ahora. Y el Jonathan de acá 10 años, más gordito dice, el Jonathan de acá 10 años será diferente. Y eso debe ser. Nosotros debemos de ser siempre nuevos en el Señor. Y cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, como la tuvo Jeremías, ¿qué pasa? Que nuestra vida cambia. Vamos a Juan 9, ahí sí todos tienen Juan 9. Juan 9, es el cuarto libro de la Biblia. Juan 9, Señor Jesús. Juan 9, voy a correr un poco para que... Juan 9, 1. Señor Jesús, dice, el título de este capítulo, de este pasaje bíblico en Juan 9:1 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. El Señor ya en ese tiempo ya hacía maravillas, ¿no? Para el Señor ya no había eso que me es imposible, no. Él sabía que Él era el Cristo, era el primogénito de la creación. Él ya sabía muy bien cuál era su función. Vamos a Juan 9:1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando el Señor habla como a Jeremías y nosotros tenemos un encuentro con el Señor, se ve reflejado en este versículo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Solo un encuentro con el Señor puede cambiar totalmente nuestras vidas. En el título que dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y en el versículo 1 que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este pasaje ya comienza declarando el milagro del Señor. Y cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, nuestra vida no vuelve a ser igual. Jamás es igual. El Señor cuando te mira y te ve con un propósito, tu vida nunca será igual. El versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. El versículo 2, ¿quiénes preguntaron? ¿Quiénes fueron los que preguntaron? Sus discípulos. Sus discípulos ya estaban ya un tiempo con el Señor.
Y ellos veían que el Señor hacía las obras, pero siempre la condición del hombre es echarle la culpa a alguien. ¿Qué decían ellos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Siempre la condición del hombre es señalar. Siempre la condición del hombre, o pasa algo en casa, ¿quién tiene la culpa? Luqui. ¿No? ¿Quién tiene la culpa? Edu fue. ¿No? ¿O quién tiene la culpa? Freddy. ¿No? Oh, señor, malcriadito. ¿No? Siempre la condición del hombre es que hallar culpable. Pero gracias a Dios por el versículo 3. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Ahí vamos a aguantar un poquito. No es que pecó este ni sus padres. El Señor les dijo, versión Jonathan Calixto, no, chicos, se están equivocando. No, tanto tiempo andando conmigo y siguen preguntando las cosas que son. No fue este quien pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios que se manifiesten en Él. Cuando el Señor manifiesta sus obras en nuestro vivir, nuestra conducta va a cambiar. Nuestra manera de vivir y de ver las cosas va a cambiar. ¿Qué hacían los discípulos? Buscaban algún culpable sabiendo que el autor y consumador de la fe estaba a su costado. ¿Y el Señor qué les demostró? No, chicos, se están equivocando. Yo soy aquel que va a curarlo. Nosotros, cada momento que nos encontramos en la presencia del Señor, nuestra vida tiene que renovarse. Nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber una diferencia. Ya yo no debo ser el mismo Jonathan al día siguiente. Yo debo cambiar algo en el Señor. El Señor, ese Cristo vivo, quería entrar en este siglo y lo quería curar. Vamos a seguir. Dice, el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo y luz del mundo soy. El Señor cuando viene a nuestra vida, otra característica que es, que ilumina nuestro vivir. Eso también hace un cambio de conducta en nuestra manera de ser. El versículo 5, entre tanto dice, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con su saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. ¿Cómo se habrá sentido el ciego, no? El versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él llegó ciego, pero ¿qué? Regresó viendo. Vamos a seguir en el versículo 8. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? El 9. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. El mundo, estas personas representan al mundo. El mundo, así tú te arrepientas delante del Señor, así tú cambies tu manera de vivir, así tú tengas una experiencia con el Señor, para el mundo tú vas a seguir siendo igual. Estas personas que ya lo habían visto que el Señor lo había curado, ya habían visto que Él estaba regresando de Siloé, pero para el Señor, ¿qué pasó? Para el mundo, ¿qué pasó? Él era igual. Para el mundo tú nunca vas a cambiar. Para el mundo siempre va a haber, Él es el hermano de siempre. Siempre va a haber una palabra para el mundo que te va a dar la contra y te va a desanimar. Siempre hay esa voz en nuestra conciencia, como se puede decir, no, tú no has cambiado, tú siempre sigues siendo igual, tú sigues siendo la misma persona de siempre, pero un encuentro con el Señor cambia nuestra vida. Vamos al versículo 10, dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le seguían preguntando todavía. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí el hombre confiesa lo que el Señor le estaba hablando. Nosotros siempre debemos declarar y confesar todo lo que el Señor nos habla. Nunca se queden callados, hermano. Nunca se queden callados de testificar lo que el Señor está haciendo por sus vidas. Acá dice que, el versículo 12 dice,
Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Hasta ese momento el ciego no lo había visto al Señor. El versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Vamos al versículo 14. Dice, y el día era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto. Era un día sábado y el Señor había curado a una persona. Para los religiosos el día sábado no se hacen obras. El sábado es para guardarse. Pero el Señor, el Dios que hizo las reglas, mandó a su Hijo para romperlas. El Dios que hizo todo, autor y consumador de la fe, Él vino para hacer una antitradición con todos. El versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El 16, entonces alguno de los fariseos decía, ese hombre no procede de Dios. Ahí vamos a darnos cuenta. Las personas en los versículos 6 y 7 eran el mundo. Ahora entraron los fariseos, entraron la religión. ¿Y cuál fue lo primero que hablaron? Ese hombre no procede de Dios. Ya estaba siendo curado, ya estaba siendo salvo. Y el Señor esos religiosos, ¿qué le dijeron? Ese hombre no procede de Dios. La religión que hace en las personas hoy en día, te limitan y te encajonan en un lugar en los cuales se limitan a lo que ellos digan. Pero nosotros no somos llevados por la religión, nosotros somos llevados por un Dios vivo. Señor Jesús, el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ya la perspectiva que él tenía con el Señor fue aumentando. En el versículo, si no me equivoco, en el versículo 11 dijo que era un hombre y ahora dijo que es profeta. Ya su nivel espiritual estaba creciendo y él ya estaba teniendo fe en el Señor. El versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ellos seguían hincando, seguían buscando el porqué de la situación. El versículo 20 dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Los padres, en pocas palabras, se lavaron las manos de lo que había hecho el Señor. Hermanos, y acaba otra cosa. Nunca se queden callados de lo que el Señor está y hará en nuestras vidas. Nunca se queden callados. Si el Señor va a ganar a nuestros padres, va a ganar a nuestros familiares, Él lo hará. Y cuando Él lo haga, hagan manifiesta todas estas cosas, hermanos, para que las personas puedan ver que hay un Dios vivo en nuestro vivir. Señor Jesús dice el 22, entonces esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo. Dice, porque cuanto los judíos ya habían acordado, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Señor Jesús dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. La religión siempre te acusará que tú eres un pecador. Señor Jesús dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Nosotros antes éramos ciegos, pero ahora ¿qué hacemos? Nosotros vemos y vemos a un Cristo vivo. Él era una persona ciega. ¿Qué hacían las personas que están sus vecinos? No lo conocemos. Sí, creo que era el ciego. Sí, no sé, creo que sí, no veía. Por ahí creo que mendigaba, ¿no? ¿Qué hacían los religiosos? No, él es pecador, él es una persona limitada, él no puede hacer esto, no. ¿Jesús lo va a salvar? No, nada que ver, Jesús no lo salva. Pero miren, él respondió que él no le interesó nada de eso. Él no le interesó si era
pecador o no Jesús, si él era el Mesías, ¿no? Pero él confió en alguien y él vio en qué persona era. Señor Jesús, el 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Miren lo que responden ellos. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y ahí se ajustaron un poco las corbatitas, ¿no? Así. Y dice el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Él seguía confiando en algo. Él sabía que aunque él no lo había visto, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Quién aquí ha visto a Jesús? A ver, levante la mano. No se mire, nadie ha visto a Jesús. Nosotros estamos en la situación de este ciego. Nosotros no sabemos cómo era Jesús. No sabemos de repente cómo era su rostro. Pero esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Esa es nuestra fe. Eso es nuestra fe. De lo que no existía, ahora se ha concretado. Y se concretó en nosotros. El 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y seguían ahí. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y este no viniera de Dios, nada podría hacer. El 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de lodo en pecado, de todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Miren, ellos eran los fariseos, los que sabían la ley, los que estaban bajo la tutela y la tutoría de Moisés, pero ellos no tenían misericordia de una persona ciega, que ya había sido curada para ese entonces. Ellos no creían que estaba ciego. Acá hay 3 puntos. Uno, que son las personas, que es el mundo, que están a nuestro alrededor. Otro, que son los religiosos, ¿no? Aquellos que nos acusan. El mundo siempre va a decir, tú no has cambiado, ¿no? Como a veces, voy a ponerme de ejemplo, ¿no? A veces uno se vuelve al Señor, se arrepiente, Señor, quiero una oportunidad. El mundo siempre, ¿qué te va a decir? Jonathan, tú nunca nos has amado. Jonathan, tú siempre has sido así un pecador. Jonathan, tú has sido de lo peor. Jonathan, tú no nos has querido. Siempre el mundo te va a limitar. Te va a colocar en un cuadrado, en una caja, en la cual tú no puedas salir. La religión, ¿qué va a hacer? Los fariseos, ¿qué van a hacer? No te van a dar oportunidad de arrepentirte. Los fariseos siempre te van a decir, te van a acusar y te van a poner delante de todos. Y ellos a un pecador, ¿sabes qué hacían? Agarraban piedras y lo sacrificaban. Porque así dice que se cumplía la ley. Pero ¿cuál es el tercer punto? Y gracias a Dios doy por eso. Que después que sí, dice que le respondieron y le dijeron, y la última frase, ¿cuál es? Y le expulsaron. Cuando tú te sientas solo o te expulse el mundo ¿qué hace? Él agarra, así como un papelito de esos. ¿Qué hace el mundo? Él agarra, te hace así, te tira al piso, te pisa y te dice, ya te usé. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace todo este mecanismo. Para ti, para el mundo, tú eres algo momentáneo. Él te usa. Así como el Señor te quiere usar, Satanás también te quiere usar. Pero te quiere sacar el jugo y después te bota. Y eres un desperdicio para Él. Pero el Señor también te quiere usar. Y el Señor cuando te usa para la vida eterna. Y si Él te quiere usar es para algo muy grande. Amén. Miren el versículo 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Siempre cuando el mundo te bota y te deja a un lado, viene Jesús. Siempre cuando el mundo te hace a un lado, cuando las personas te señalan y todo, el Señor Jesús aparece
para ese entonces el hombre ciego no lo había visto a Jesús. Y dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Cuando llega el Señor a nuestra vida, a veces nosotros hacemos esas preguntas y estamos a la expectativa, ¿qué es, Señor? ¿Qué vas a hacer en mi vida? El versículo 37 dije, y le dijo Jesús, amén, porque el Señor siempre tiene algo para decirnos. Amén, porque el Señor siempre cuando quiere llamar tu atención, te hablará por segunda vez. Dice, y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Él solo escuchaba. Nosotros siempre debemos estar atentos al hablar del Señor. El versículo 38, ¿qué dice? Y Él dijo, vamos todos juntos, y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Él recibió al Señor en su interior. Él hasta ese entonces había sido sano, el Señor lo había curado, había hecho maravillas en su vida, Él había declarado, pero hasta el momento Él no lo había visto al Señor y no lo había recibido. En el versículo 11 lo conoce el ciego como hombre. En el versículo 17 lo conoce como profeta. Y en el versículo, gracias al Señor, en el 38 lo conoce como Señor. Romanos 10:13, ¿qué dice? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él había creído en el Señor. Él declaró con su boca. Otro versículo que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué? Y creyeres en ¿qué? En tu corazón. Él había aplicado esos versículos en ese momento. Creo, Señor. Y el tercer punto es la adoración. Cuando uno cree en el Señor, lo adora. Cuando uno cree en el Señor, se humilla delante de Él. Cuando el Señor viene a tu vida, dice que no hay ninguna rodilla que aguante. Nosotros, cada momento que el Señor viene a nuestra vida, nuestra conducta tiene que cambiar. La vida de este ciego cambió. Este ciego ni la Biblia relata su nombre. Él de niño había sido ciego, él creció, había sido un adolescente, aún seguía siendo ciego, era hombre, aún seguía siendo ciego, maduró en su vida, seguía siendo ciego, pero un encuentro con Jesús cambió totalmente su vida. ¿Y cuántos aquí presentes han pasado por esa situación? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Otro amén con convicción. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. El Señor cambia nuestra vida. Yo por eso en esta oportunidad a todos les di una hojita. A todos les di una hojita, bueno, a uno le quité, ¿no? Pero a todos les di una hojita. Y yo creo que el tercer punto ahora lo vamos a practicar, que es la adoración. Todos acá podemos saber qué es lo que aparta nuestro corazón del Señor. Pero yo creo que ahora nada ni nadie puede apartar nuestro corazón del Señor, a menos que nosotros lo permitamos. Yo no quiero que escriban, después lo vamos a limpiar. Todos agarren esa hojita y vamos a declarar. Vamos a ponernos de pie. Dejen todo, solo agarren la hojita en una mano. Yo creo que al final de la oración que vamos a practicar, nosotros vamos a darnos cuenta que nada en este mundo puede apartarnos del corazón nuestro corazón del Señor. Nada ni nadie nos puede apartar de los caminos del Señor. Nosotros antes de comenzar la reunión, comenzamos disfrutando de un versículo. ¿Cuál era, Keila? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guardar su palabra. Amén. ¿Y esa palabra dónde se guarda? En nuestro corazón. Amén. Entonces, si yo tenía algo que me aparte del Señor, después de la oración nos vamos a dar cuenta que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar, a menos que nosotros lo permitamos. Vamos a cerrar nuestros ojos Amén. y vamos a orar todos juntos.
Yo creo que la palabra y la conducta en este día va a cambiar en nuestro vivir. Amén. Todos cierren sus ojos y abran su corazón. Y repitan conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. En este día. En este día. Yo quiero cambiar mi conducta. Quiero cambiar mi conducta. Quiero ser uno con tu propósito. Quiero ser uno con tu propósito. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor, ni el mundo, Señor, ni el mundo, ni la religión, ni la religión, ni las cosas de este planeta ni las cosas de este planeta me van a apartar de ti. me van a apartar de ti. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy día hoy día yo tengo la convicción yo tengo la convicción que tú me guardarás que tú me guardarás por medio de tu palabra. Señor Jesús, guarda mi corazón. guarda mi corazón. Quiero practicar tu palabra. Quiero practicar tu Quiero ser un hijo de Dios. quiero ser un hijo de Dios. Gracias, Padre, Gracias, Padre, porque me das la oportunidad porque me das la oportunidad de buscarte, buscarte, de tener un encuentro contigo. tener un encuentro contigo. Y mi vida quiero que cambie. Y mi vida quiero que cambie. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por tu palabra. gracias por tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, todas estas cosas estas cosas que apartan mi corazón guardan mi corazón. de tus caminos, Tus caminos Señor, lo mandamos a la cruz. lo mandamos a la cruz. Señor Jesús, Señor Jesús, tú llevaste todas esas cosas llevaste todas esas cosas a la cruz. a la cruz. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque ahora tengo porque ahora tengo un libre un libre y vivo y vivo camino camino para ti. para ti. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora todos esos papelitos los van a agarrar y los van a arrugar. Arrúguenlos y tírenlos. Imagínense que es Satanás. ¿Ya? Arrúgalo y tíralo. O aquello que te aparta del Señor y lánzalo. Sin vergüenza. Yo voy a barrer después, no se preocupe. Tírenlo, tírenlo. Porque si ustedes lo retienen, es su corazón que lo está reteniendo esas cosas. Aparte. Eso que te separa del Señor. No, al hermano no le tire. Edu acaba de recibir 4 de esos. Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén.